Hola, ¿qué tal? Continuando con este programa especializado para que idees tu propio proyecto tecnológico, en esta sesión vamos a ver Design Thinking. Vamos a saber por qué es tan importante este proceso a seguir, que es una metodología ágil para poder ejecutar proyectos y poder validarlos rápidamente, y por qué es que hablamos de que es justamente acá donde vamos a iniciar a aprender a cómo hallar el verdadero problema. Recuerda que acá solo vamos a decir algunos principios, pero igual en cada sesión de todo este programa vamos a ir brindándote herramientas y procesos adecuados para que puedas hacer adecuadamente cada uno de estos puntos que son parte del design thinking. Pero antes de hablar del design thinking, es bueno hablar de un proceso adecuado de un proyecto, como ya en anteriores sesiones te hemos comentado. Casi siempre las personas, e inclusive los profesionales, suelen primero enfocarse en la solución que quieren hacer en función a todo el conocimiento que cuentan. Ven primero qué herramientas saben utilizar, qué software, qué tecnología saben usar, y en función a eso determinan luego qué problema quieren solucionar. Y ese no es el proceso más adecuado para idear un proyecto de manera profesional. El proceso adecuado es que primero te centres en el problema y luego, ya en función a eso, determines qué solución puedes hacer para acotar ese problema, para poder resolverlo. ¿Está bien? Esto siempre trata de tenerlo en la cabeza. El proceso más adecuado es que primero te centres en encontrar cuál es el problema específico que quieres resolver y luego, en función a toda tu versatilidad, y por eso en sesiones anteriores hemos dicho de la importancia de la versatilidad, es que en función a tu versatilidad vas a poder abarcar diversas soluciones para encontrar la más óptima para resolver ese problema. ¿Está bien? Entonces ahora sí, hablemos del design thinking. Y creo que esta es la base de justamente todo el programa, de que aprendas a desarrollar un proyecto con metodologías ágiles para que rápidamente puedas saber cómo resolverlo. Y para eso sirve bastante design thinking. Por cierto, en nuestra plataforma, justamente en el taller gratuito, hay justamente una explicación que te habla de toda la metodología de design thinking y todavía poniéndolo en práctica en un proyecto domótico. Así que te recomiendo que lo puedas ver. Justamente está en taller gratuito, en la última parte que dice metodologías ágiles. Ahí vas a ver que está design thinking y Scrum. Ingresa a design thinking y ahí vas a ver todo el video de la metodología explicada y puesta en práctica. Nuevamente, ¿de qué trata la metodología ágil de Design Thinking? De 5 pasos que finalmente te ayuden de manera ágil a desarrollar un proyecto y a poder validarlo rápidamente. Ahí, de eso viene la parte de metodología ágil. Y esto se define por 5 pasos. Uno que es la empatización, donde tú vas a ir conociendo, bueno, luego vamos a hablar un poco más de cada uno, pero aquí es donde vas a ir a ver encuestas y sobre todo a hablar con las personas que abarcan este problema. Luego de eso vas a definir el problema en el segundo paso del design thinking para luego ya empezar a realizar la idea de tus soluciones en función a ese problema definido. Luego vas a realizar ya tu prototipo de proyecto tecnológico para por último testearlo y evaluar en función a métricas si en verdad ese prototipo resolvió el problema que tú querías resolver. Entonces, ¿por qué decimos que cómo hallar el problema? Porque justamente en estos dos primeros pasos de la enfatización y la definición es donde tú vas a poder señalar cuál es el verdadero problema de todo lo que le abarca. Porque casi siempre pensamos o ideamos de que el problema es lo primero que se siente. Y no, acá hay una metodología que son los 3 por qué, donde siempre que veas un problema te preguntes por qué es que se da ese problema y luego de que lo respondes vuelvas a preguntarte por qué y luego el por qué. Así vas detallando mucho y de manera mucho más precisa el problema. Eso es parte de una empatización, de ver el verdadero dolor de la persona y eso es lo que vamos a explicar en un momento. Y en función de eso ya defines el problema. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Como te dije, el primer paso es la empatización. Y acá una metodología que te recomiendo es el 3 por qué. El que, si bien casi siempre esta metodología ágil de design thinking se puede adecuar al método científico que nos han enseñado desde el colegio, esta metodología es mucho más ágil y resume mucho más los procesos. Igual también se pueden utilizar en diferentes contextos. Pero básicamente el design thinking empieza con la empatización.
muchas personas empiezan a hacer investigaciones de estadísticos, algunos hacen encuestas, pero lo que más se centra en encontrar el verdadero problema para tu proyecto es en empatizar. ¿Y qué significa empatizar? En conversar con otra persona o con varias personas y escuchar cuál es su verdadero dolor. Esto no solo te va a servir para tu proyecto, sino también a nivel laboral te va a servir para saber, por ejemplo, frente a un cliente, cómo resolver su verdadero problema. Y es justamente conversando con él que vas a saber qué es lo que más le duele. Y en función a eso, ya vas a saber cómo brindarle una solución adecuada. Entonces la empatización se trata de eso, de escuchar atentamente lo que te dice la otra persona y saber cuál es su verdadero problema. Eso es lo que debes hacer y que te invito a que hagas en esta parte del proceso, que converses con esa persona y que trates no de llenarle de preguntas, sino una conversación fluida y que en función a lo que converses puedas detectar ese verdadero problema. Nuevamente, ya en las siguientes sesiones vamos a ir hablando de más técnicas sobre esto que te van a ayudar en esa conversación y también a estructurar tu problema, porque luego el siguiente proceso, como te dije, es definir el problema, que en función a todo lo que has estado conversando, tú hagas un resumen y puedas ver patrones de problemas entre todas esas comunicaciones que has tenido. A lo mejor, dentro de esas conversaciones, te vas a dar cuenta que el problema que tú inicialmente has ideado no necesariamente es un problema para las personas. Es por eso que Meki Home, por ejemplo, cuando recién iniciamos como empresa, queríamos ir a zonas rurales a querer solucionar problemas de esas personas, pero nos dimos cuenta de que nosotros no podemos creer que sabemos cuál es el problema de esas personas que en verdad padecen y que por más que quisiéramos empatizar, era muy complicado. Es por eso que es muy importante que logres empatizar lo más posible con ellos, con la mayor cantidad de personas y que en función de eso elijas los patrones que más se repiten en ellos. Finalmente son ellos los que están afrontando el problema y los que te van a decir en verdad cuál es el problema que quieren que resuelvas. Es por eso que nuevamente, en función a todos los problemas que te comenten en esa empatización, conversación que tienes con ellos, puedas definir cuál es el problema que tú quieres solucionar. Una vez ya definido, nuevamente en las siguientes sesiones vamos a estar estructurando todo un lienzo que te va a permitir definir bien ese problema y saber tanto, por ejemplo, las causas y el efecto. Pero luego, que es la manera más profesional de definir un problema, luego el siguiente paso es hacer un brainstorming de soluciones. Tú ya definiste el problema, ya sabes el contexto de todo ese problema. Ahora vamos a hacer una tormenta de ideas de posibles soluciones a ese problema. Haz esa tormenta de ideas. Agarra un papel o bastante post-it y anota todas las posibles soluciones que gracias a tu versatilidad puedes generar una solución a ese problema. Que se te ocurran varios, porque luego en este mismo paso lo que vamos a hacer es ponerlo este brainstorming en un lienzo que te permita visualizar a ti cuál es el más viable y el que finalmente tú puedes realizar para poder resolver ese problema. Y este es un proceso muy importante, porque no se trata solo de que la primera idea que se te ocurra es la más adecuada. No, es importante que hagas brainstorming. Y si lo haces en grupo, mucho mejor. Así cada uno van a ver diferentes puntos de vista y van a brindar también una solución de su punto de vista. Y en función a eso, nuevamente, siempre la tormenta de ideas la pasan a un cuadro donde ahí van a definir cuál es la solución a la cual van a trabajar, nuevamente basándonos en la viabilidad de la solución. Y te repito nuevamente, en las sesiones posteriores vamos a ir sabiendo cómo hacer adecuadamente este brainstorming. Luego de que ya se eligió tu solución, pues es hora de ejecutarlo. Ejecutar la idea o tu idea de proyecto. Acá no solamente basta con realizar el prototipo, realizar el proyecto, sino también de que veas la viabilidad con el problema. Es decir, de que puedas analizar profundamente el proceso que estás haciendo en tu solución. Y no solamente el ejecutar a nivel técnico, porque yo sé que tú ya con todos los proyectos que vienes aprendiendo en Making Home ya puedes hacer el proyecto, sino de que sepas cómo planificarlo. Y esto es muy importante para que puedas desde ya aprender a hacer un proyecto profesional. No se basa solamente en que tú como lo vas a trabajar quizás solo o quizás acompañado, pues ya cada uno sabe su parte técnica, lo hace, lo juntamos y listo, se acabó. Y esta es una mala práctica que a nivel académico
o inclusive a nivel profesional muchas veces se hace. Lo ideal es que para que trabajes de manera profesional tu idea de proyecto, es que primero lo planifiques y que luego, en función a esa planificación, vayan desarrollando paso a paso el proyecto. No te preocupes, en la sesión que nos toca hablar de este tema, te voy a dar un ejemplo de un lienzo que te va a servir muchísimo para la planificación de proyectos y de una manera muy ágil. ¿Está bien? Y por último, ya luego de que has hecho tu proyecto, viene la evaluación de los resultados. Porque de nada vale que hayas construido tu proyecto hasta el proceso del paso 4 si es que no has evaluado si en verdad esta solución que has ideado en verdad resuelve los problemas que inicialmente te has trazado. Entonces es justamente acá, en el último punto, donde evalúas, en primer lugar, qué métricas son los que vas a medir y también si es que en verdad has solucionado el problema. Muchas veces se hace en función a una observación si es que en verdad está resolviendo el problema o si no, luego haciendo una encuesta a los que inicialmente has evaluado. No te preocupes, cuando lleguemos a esta sesión te voy a decir todas las formas en que puedes evaluar todo esto y también que te centres en KPIs. ¿Qué son KPIs? Pues básicamente son valores cuantitativos o cualitativos en que puedes medir justamente esa idea de proyecto si es que, o esa solución de proyecto, si es que en verdad ha resuelto el problema que inicialmente te has trazado. Nuevamente, de nada vale que desarrolles un proyecto si es que finalmente no evalúas los resultados que ha tenido esto. Y esto es muy importante y a veces lo dejan mucho de lado. Piensan de que ya construyendo algo porque se ve tecnológico y bonito, pues ya es suficiente. Y no, no basta con eso. Hay muchos proyectos a nivel mundial que son bastante atractivos, que cuestan muchísimo dinero y que finalmente, por no haber hecho una evaluación de resultados con una metodología ágil, es que finalmente no resuelven el problema. Inclusive, ha habido muchos proyectos que con un pequeño presupuesto le han ganado proyectos con muy alto presupuesto. ¿Por qué? Porque nuevamente ha sido ideados en función a resolver el problema bajo esta evaluación. Entonces es muy importante que desde ya te puedas habituar a siempre desarrollar un proyecto y luego evaluar los resultados que este proyecto te ha dado en función al problema que inicialmente te has trazado. Y así se cubre todo el proceso del design thinking, empezando nuevamente de la empatización, luego de definir ese problema que quiere resolver, la ideación de proyectos, ejecutar el proyecto y luego medir los resultados de este proyecto en función al problema. Y listo. Eso es lo que te quería explicar sobre el design thinking. Como te dije, si quieres profundizar un poco más sobre esta metodología, en nuestro taller gratuito en Making Home hay toda una explicación de la metodología de design thinking basada en un proyecto domótico. Así que te recomiendo que quizás lo puedas ver si es que quieres profundizarlo. Igual, en cada una de las sesiones de este programa lo vamos a ir viendo cada punto y te voy a enseñar muchas más metodologías para que lo lleves a un nivel mucho más profesional. ¿Está bien? Igual, si eres alumno premium, te recuerdo que tú tienes acceso a un contenido llamado IPPT, que justamente ahí te enseñamos cómo desarrollar un informe profesional de proyectos tecnológicos. Te recomiendo que lo veas, porque ahí también vamos a abarcar temas. En este programa vamos a abarcar algunos de esos temas que están en ese informe profesional de proyectos tecnológicos, que ya es pasar toda la ideación del proyecto a un nivel mucho más profesional, donde ya se muestra a un cliente final. Y si es a nivel investigativo, también si eres alumno premium, tienes acceso a la especialización de investigación profesional de proyectos, donde también se abarcan mucho los puntos que estamos tomando ahora. Así que desde ya, si eres parte de este programa, te felicito porque desde ya estás aprendiendo cómo llevar un proceso adecuado para un proyecto profesional, que finalmente se vuelva más allá de un proyecto tecnológico en una solución tecnológica al problema que quieres resolver. ¿Está bien? Entonces ahora, en este punto, en esta sesión, te invito a que agarres un lienzo o un Word o una hoja, lo que gustes, y ahí separes en 5 columnas: empatización, definición, ideación, prototipo y evaluación. Y que ahí, desde ya, vayas poniendo lo que tú consideras que tiene que ir en cada punto en función al proyecto que quieras trazarte. ¿Vale?
ve llenándolo, no te preocupes que a lo mejor te equivoques. La idea es que ya vayas comprendiendo cada una de las sesiones que vamos hablando. Ve haciéndolo y ya mediante vayamos avanzando en cada una de las sesiones, vamos a ir corrigiendo ello. Igual, mediante avanzamos en las sesiones, tú me puedes solicitar una sesión de asesoría y ahí poder profundizar mucho más en lo que quieres hacer. Pero nuevamente, sería en vano que pidas la mentoría si es que no sigues con cada una de las sesiones haciendo las tareas que le dejamos. Así que te invito a que lo hagas, no te va a tomar más de 5 minutos y si lo haces en computadora o a lápiz, mándanos en comentarios o por correo, voy a dejar el correo en la descripción de este programa para que puedas enviarnos lo que has hecho y en función a eso te mandemos feedbacks. Y finalmente te ayudemos a generar ese proyecto, porque lo que queremos es que realices un proyecto o básicamente todo el proceso de la ideación de tu proyecto y que finalmente al final puedas hacer un pitch adecuado sobre ello y nosotros ayudarte en todo ese proceso gustosamente. ¿Sí? Muchas gracias y ya nos vemos en la siguiente sesión. Bye.